Entonces el gran tema de fondo de esta serie es que todo lo que nos parece silencio un día nos cobra sentido, que todo lo que hoy parecería una injusticia, tarde o temprano será revertida por Dios. Y que cuando todo parece perdido, esto va para alguien, cuando todo parece que nada hace sentido, quiero que te grabes esto en tu corazón, lo escribas en las tablas de tu alma y lo ates a tu cuello. Dios siempre tiene la última palabra, no te olvides, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Estamos de acuerdo? El escenario de nuestra serie es la ciudad de Susa, en el siglo V antes de Cristo, en el Imperio Persa, lo que hoy en día es Irán. El reparto estelar consiste de personajes memorables que después vas a querer leer en tu Biblia. Y como esta es nuestra serie y hacemos lo que queremos, podemos contratar a los actores de Hollywood que creamos que encajan en cada papel. Pero si tuviéramos que llevar esto a la pantalla de Netflix o a cualquier otro canal de streaming, tendríamos que contratar actores. Entonces, por orden de aparición, nuestro primer personaje es Jerjes, en hebreo Asuero, pero su nombre original es Jerjes, el megalómano rey de Persia. Podría ser interpretado magistralmente por el multifacético Vin Diesel, por ejemplo, ¿no? Para que cuando yo te hable de Jerjes, lo puedas ver. Un degenerado que carecía de sentido común y obviamente también de empatía. Su riqueza es inimaginable. Y nuestra historia comienza con el relato de Esther, capítulo 1, versículo 3, donde dice, en el tercer año del reinado de Jerjes, de este señor, el tipo ofrece un banquete a los que asistieron militares de Persia, militares de Media, los magistrados y los gobernantes de las provincias. Y para alardear delante de sus oficiales, organizó un espectáculo al estilo Las Vegas que duró 6 meses. La Biblia dice que después de 187 días de festejo, casi después de 6 meses de festejo, a causa del vino estaban todos muy alegres y mandó a buscar a la reina, a su esposa, la reina Vasti. El tipo quería alardear de su esposa, que por cierto la Biblia la describe como una mujer muy hermosa. Y como te adelanté que esta es nuestra serie, para que interprete a esta reina, la reina Vasti, hemos contratado nada menos que a Angelina Jolie. Pero inesperadamente Vasti, esta mujer, decidió que no iba a bailar ni pavonearse frente a un montón de borrachines después de 6 meses de juerga. Su propia esposa lo desairó y lo despreció en público y dijo, yo no voy a bailar delante de un montón de borrachos. Y justo en esa última noche, su mujer lo hizo lucir como un mandilón, como un blandengue, y sus miembros de gabinete, que aparentemente eran tan necios y estaban tan borrachos como él, en vez de decirle, ¿por qué no esperamos a que baje el vino? Y en unas semanas tomamos una decisión más coherente, le dicen, la reina Vasti no solo ha ofendido a su majestad, siempre hay un lambiscón que dice algo así, ¿no? Si le parece bien a su majestad, emita un edicto real con carácter irrevocable que Vasti, la reina, nunca más se presente ante el rey y que el título de reina se le otorgue a una mejor que ella. Así, todas las mujeres de Persia van a respetar a sus esposos. He dicho. Oh. Dijo uno de ellos, ¿qué pasó? Bien. De manera que se le impartió la orden de reclutar a las vírgenes más bellas del imperio para que Jerjes hiciera la elección de una nueva reina que reemplazara a esta igualada. Convocan a un gran casting. Los números estimados de candidatas se presumen que fueron desde 500 hasta 1500 mujeres. Era una cultura machista, una cultura patriarcal. Las candidatas inexpertas, vírgenes, aterrorizadas, algunas niñas, abandonaban sus aspiraciones y sueños personales por los caprichos de un rey. Y en ese momento tóxico de la historia, aparece un judío exiliado llamado Mardoqueo, que vivía en la ciudadela de Susa. Y para efecto de nuestra serie, quien interpreta a Marduk es el inefable Robert De Niro. La Biblia describe que estaba de guardia en la puerta del rey. O sea, Marduk, o Mardoqueo, trabajaba para Jerjes. Era judío, pero trabajaba para Jerjes. Era parte de la nómina persa. Vivía sus convicciones, lo que él creía, en la clandestinidad. Él no decía que era judío. En este punto del drama es cuando también aparece nuestra heroína de la serie, la que le da título al film. La Biblia narra que Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa o Hadasá. Esta joven conocida también como Esther, que era el nombre persa, a quien había criado Marduk porque era huérfana, dice la palabra que tenía una figura atractiva, que era muy hermosa, y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Hemos elegido a la ascendente actriz
ahora que se separó de Tom Cruise, Ana de Armas. Los escritos rabínicos antiguos la colocan junto con Sara, Rebeca y Abigail como una de las 4 mujeres más hermosas que jamás hubo en el mundo. Mardoqueo inscribe a su prima, a Hadasa, en el concurso de solteras para que sea reina de Persia, porque sabía que era muy bella. Mardoqueo ocultó su nacionalidad y le enseñó a su joven prima a hacer lo mismo, no digamos nada. La razón posiblemente es que los persas eran politeístas, creían en muchos dioses. Le exigían que tenían que adorar a los dioses de Persia. En otras palabras, quédate con tu Dios, pero también incluye a los nuestros. Esto era un conflicto de intereses para los judíos. Porque ellos debían adorar a Jehová y Dios había dicho, no te harás ningún Dios delante de mí, ninguna imagen, solo a Dios adorarás. Esther participó en el concurso para la búsqueda de una reina persa sin divulgar que era una hija de Abraham, nunca lo dijo. Finalmente Hadasa Esther es proclamada la nueva reina de Persia y ahora transcurren 5 años más. En la serie diría 5 años después. Todo está bien, hasta que un día Mardoqueo escucha sobre un complot. Él está en la puerta, parece que no lo ven. Y la Biblia narra que mientras que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, 2 oficiales del rey, miembros de la guardia, tramaban el asesinato del rey Jerjes. Al escuchar sobre la conspiración, se lo cuenta la reina Esther a su prima, la cual se lo hace saber al rey. Y cuando éste lo sabe, cuando se investiga el informe y se descubre que era cierto, los 2 oficiales fueron colgados desde una estaca. Todo esto fue debidamente, dice la Biblia, anotado en los registros reales. Mardoqueo le salvó la vida a Jerjes. Nada fuera de lo común porque él trabaja para Jerjes, trabaja para el rey. Mardoqueo se enteró de la conspiración, le informó a Esther y ellos terminaron en la horca del rey, los que estaban conspirando. Mardoqueo no recibe reconocimiento público por haber descubierto los conspiradores. El rey Jerjes, un buen día, asciende a un tal Amán, hijo, dice la Biblia, de Hamedata, el Agageo, y lo puso por encima a este Amán de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Amán, hijo del Agageo, estaba por encima de todos. Para encarnar a nuestro Amán, villano de la historia, claro, nos damos el lujo de tener al gran Jack Nicholson. No quería actuar, pero le pedimos que por favor interprete esta última película. Un agageo es un descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. Los amalecitas eran los enemigos más antiguos de los hebreos, de los judíos. Y en Deuteronomio 25:17 dice, recuerda para siempre lo que nos hicieron los amalecitas cuando salimos de Egipto. Estábamos cansados, fatigados y salieron detrás nuestro y nos atacaron por la espalda y mataron a los rezagados. No tuvieron temor de Dios, dijo Moisés. Por eso borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides, dijo Moisés. Los amalecitas no tuvieron la valentía para atacar de frente. Y hasta Dios prometió, yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Y Amán, interpretado por nuestro Jack Nicholson, era descendiente de esa raza antisemita original. El odio por los hebreos corría por su sangre. Y Jerjes había ordenado que todos se inclinaran ante Amán, su nuevo visir. Y la Biblia dice que todos los servidores del rey asignados a la puerta se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje a pedido de Jerjes. Pero Mardoqueo no se iba a arrodillar. Hasta ahí llegó Mardoqueo. Él representaba al ejército que había atacado por la espalda el campamento de Moisés. Y así que Mardoqueo, cuando pasaba Amán, se quedaba de pie. Su resistencia continuó día tras día. Pero ahora llegó un punto en que él tenía que mantener la farsa inclinándose ante un enemigo de Dios. Y él no se iba a inclinar ante un enemigo del pueblo de Dios. Entonces la negativa de Mardoqueo a inclinarse fue el primer eslabón en una cadena de actos valientes y heroicos. La cosa es que el bravucón de Amán pierde los estribos al ver que Marduk no se inclina. Y cuando Amán, dice la Biblia, se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando encima le dijeron que Mardoqueo era judío, entonces desechó la idea de matarlo solo a él y dijo, voy a exterminar a todo su pueblo, voy a matar a todos los judíos que viven bajo el reino de Jerjes. No se inclinó, va a pagar con toda su gente, con toda su raza. Para Amán no era suficiente matar al judío inflexible. Amán se embarcó en una misión genocida para aniquilar a todo el pueblo escogido de Dios. Eso era racismo, xenofobia descarada. Así que se presentó Amán
ante Jerjes. Amán, interpretado por Nicholson, dice: hay cierto pueblo disperso y diseminado por todos los pueblos de todas las provincias del reino. No obedece las leyes del reino, Jerjes, y su majestad no tendría que tolerarlos. Emita su majestad un decreto para aniquilarlos. Y yo depositaré en manos de los administradores 330.000 kilos de plata para el tesoro real. Jerjes, que en ese momento estaba comiendo un racimo de uvas, que le importaba un cuerno lo que el otro le decía, tanto el presupuesto como el pueblo son tuyos, haz lo que te parezca, le dice. Y se escribió un decreto en nombre de Jerjes, tal como lo dictó el canalla Amán. La orden: maten a todos los judíos de Persia. La oferta: saqueen sus posesiones, que mueran en la miseria. Y el decreto se escuchó en todos los rincones de Persia. De aquí a 11 meses, en menos de un año, no va a haber un solo judío con vida. Obviamente, la noticia sobre el decreto de exterminio y holocausto angustiaron profundamente a Mardoqueo especialmente, porque él sabía que todo ese efecto dominó se había desatado porque él no se inclinó. Luego le envía a Esther, su prima, su hija adoptiva, una copia de las órdenes de exterminio de Jerjes y le dice: por favor, habla con el rey, es tu marido. Pero ella le recordó a su primo que una reina en Persia no puede simplemente entrar en la sala del trono. No es como las esposas de ahora que dicen: ¿qué estás haciendo? Y el marido está tomando cerveza mirando el Super Bowl. Si ella se presentaba sin ser invitada, el rey podía condenarla a pena de muerte. Simplemente tenía que hacer y ella moría. ¿Entienden, señoras? Y si ella decía: vengo con mi mamá, él podría simplemente matarme. Aparte, hace 30 días que no pide verme. La única excepción, si ella entraba sin permiso, era que el rey extienda su cetro de oro y le perdone la vida. Esther, tú no te imagines que por estar casada con el rey serás la única que escape con vida de entre los judíos. Se sabrá que eres judía. Y luego añade: ¿quién sabe, Esther? ¿Quién sabe si la belleza que se te dio desde el nacimiento, si el haber ganado el concurso entre 1.500 postulantes, quién sabe si todo eso ocurrió para que llegues al trono precisamente para un momento como este, precisamente para que Dios te use? Tal vez todo tenía que ver con el nudo de esta historia. En otras palabras, le dice las palabras que yo hoy te quiero regalar: tu vida es parte de una asignación. Te pusieron aquí a propósito, no para tener crédito ni mandar remesas a tu país. Estás aquí con una asignación. Estás aquí con una asignación. Alguien tiene que decirlo. Estás aquí con una asignación. Fuiste creado para este momento. A mí la cabeza me hace ¡puf! Cuando digo: wow, Dios quiso que naciera en esta generación, no en otra. En la generación de Messi. Y del Chicharito, porque bueno, también. Vamos a dejarlo vivir. Él determinó nuestra fecha de nacimiento y nuestra nacionalidad. Cada uno de nosotros es parte de un plan, de una asignación. Y si no entiendes cuál es el plan, porque posiblemente tú seas el plan. No obstante, Dios nos ofrecerá en algún momento, y para eso hay que andar por la vida con los ojos y los oídos abiertos. En algún momento Dios nos ofrecerá a cada uno, sin excepción, el privilegio de participar en una asignación divina. Esas oportunidades llegan 1, 2, 3 veces en la vida y uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer y cambia el destino para siempre. Volviendo a nuestra historia, estaban a punto de llevar a la nación de Esther y Mardoqueo al matadero. Los judíos iban a morir. Y cuando Mardoqueo le dice: precisamente Dios te pudo haber puesto para un momento como este, la respuesta de ella es tan significativa como la enmienda de Mardoqueo. Ella dice: ok, reúne a todos los judíos que están en Persia y ayunen por 3 días. Ayunen por mí por 3 días. Y también mis sirvientas, mis doncellas y yo ayunaremos. Después de 3 días me presentaré ante el rey, aunque sé que eso está prohibido, y si tengo que morir, moriré. Una versión dice: si tengo que perecer, que perezca. Al cabo, en tono mexicano dijo: esto que ni qué. La fe de Hadassah se fundió con la autoridad de la corona. Ella adoptó el papel de líder moral para su pueblo. Ya no solo era la reina de cara bonita, ya no solo era un trofeo para alguna noche del rey.
ahora se convirtió en una mujer de Dios, decidida a dirigir su pueblo a través de una crisis, porque entendió que no estaba ahí por bonita, que no estaba ahí simplemente porque era linda, que no era parte de una cosificación femenina. En lugar de correr rápido, histéricamente al salón del trono de Jerjes, su marido, se humilló primero y entró al salón del trono de Dios. Dijo, yo voy a orar. Esta es una nueva Esther. 3 días después, Esther entró al salón del trono, sin permiso real y sin audiencia. Puedo sentir el de los que están alrededor. Y Jerjes la vio y se le cayó la mandíbula al suelo. Porque era bellísima, pero el ayuno la puso más atractiva, porque la Biblia dice que Él va a hermosear nuestro rostro cuando estemos con Él. Así que dijo, ella la miró y hay versiones que no puedo corroborar que sean bíblicas, pero que dijo, mamita, eres rápida y furiosa. Es un mal chiste, pero había que meterlo, es Vin Diesel. Y cuando la vio, le extendió el cetro de oro que tenía en su mano, que significa vivirás. Pero no fue su glamour lo que le abrió la puerta al salón del trono, ni lo que hizo que extendieran el cetro, fueron sus oraciones. Ella se presentó ante el rey con toda su belleza, pero solo después de permanecer ante el verdadero rey humillada. La oración nunca, nunca, nunca es el último recurso. Cuando estamos ante algo imposible, vamos a necesitar orar. En el momento que inclinamos nuestra cabeza para orar, Dios levanta su mano para defendernos. En el momento que nos disponemos a orar, Dios levanta su mano. Siempre. Cuando las cosas se ponen feas, las cosas se resolverán orando. Esto es profético. Una vez que hayamos hablado con el Rey del Cielo, estamos listos para enfrentar a cualquier rey de la tierra, cualquiera, cuando hablemos con Él. Siempre. Ella solicita, al ver que a él se le cae la mandíbula, dice, ¿cenamos? Una noche agradable con el rey. Ella pide que esté Amán. La noche fue todo un éxito. Amán salió con la barriga llena y la cabeza inflada. El tipo, Amán, interpretado por Jack Nicholson de manera magistral, iba sonriendo. Y entonces ve a Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Y Amán se enfureció. El tipo regresó a casa deprimido y le contó a su mujer que este judío le había aguado la cena. Solo con verlo, literalmente. Dice, yo soy el único mujer a quien la reina Esther invitó al banquete que ofreció Jerjes. Los 3 cenando. Y también me ha invitado a acompañarlo a una segunda cena mañana. Pero todo esto no significa nada para mí. Mientras vea a ese judío sentado a la puerta del rey. Y la esposa de Amán, que era una dulce, le dice, ay, querido, eres el hombre más importante del reino después de Jerjes. Manda a fabricar una horca de 25 metros de altura para colgarlo bien de arriba y que lo vea todo Persia. Y mañana tempranito le pides al rey que cuelgue a Mardoqueo y así vas a la segunda cena feliz. Ok, mujer. Tengo que pensar en todo, dice ella. Y Amán ordenó que construyeran una horca que mediera 25 metros de altura. Esto equivale a 8 pisos de alto. Mientras tanto, en esa misma noche, que la víbora, que la mujer que la mujer de Amán le está diciendo que mande a fabricar una horca, esa misma noche Jerjes no podía conciliar el sueño. Al principio culpó a que le habían dado para cenar pupusas persas. Siempre caen pésimo. Habiendo asado argentino y chinchulines y chorizos de Buenos Aires. Como no podía dormir, pidió que le lean las crónicas del reino. Una suerte de bitácora, una suerte de agenda con las actividades del gobierno del último mes, de los últimos meses, del último semestre. Empieza de atrás para adelante y léeme qué hemos hecho en nuestro gobierno. El asistente de la corte entró cargando un rollo pesado. Se puso los lentes, abre el rollo. Se ordenaron 4 puertas nuevas para Susa, porque no andaban las puertas, las bisagras hacían ruido. El rey aprobó, o sea, usted, la compra de cascos nuevos para el ejército. Se compraron 7 millones de rollos de papel higiénico persa. Mardoqueo salvó la vida de vuestra majestad al reportar un intento de conspiración y asesinato. Jerjes dice, ¿qué acabas de leer?
Que se compraron papel higiénico. No, después de eso. Que a un tal Mardoqueo le salvó la vida. El rey se sentó derecho en la cama y dice, ¿Mardoqueo salvó mi vida? ¡Ey! ¿Y qué recompensa o qué reconocimiento le dimos a Mardoqueo por ese noble acto? No tengo idea, señor, no tengo acceso a eso, no me pagan para eso, dice el otro. Cuando el rey se enteró de que no se había hecho nada para honrar al hombre que había salvado su vida, se puso furioso. Mardoqueo, quien había protegido la corona, no había recibido ni siquiera un Rolex de Tijuana. Jerjes comenzó a caminar de un sitio para el otro. Necesitaba urgente el consejo de alguien, pero era la madrugada. En ese momento exacto, la Biblia narra que escucha pasos en el patio. Y él dice, ¿quién está afuera? Era Amán, que acababa de entrar al palacio para pedirle al rey a la madrugada si le dejaba colgar a Mardoqueo en la estaca, que su esposa le había sugerido levantarlo para él. Jerjes quería honrar a Mardoqueo, Amán quería ahorcar a Mardoqueo. Jerjes dice, ¿quién está afuera? Amán, señor. Si quiere, lo hago pasar. Y Amán pasa. Sí, su majestad. Sin siquiera dejarlo hablar, le pregunta, hey, Amán, ¿tú cómo tratarías a un hombre al que yo quisiera honrar? Y con lo narcisista y argentino que era Amán, pensó, ¿a quién otro va a querer honrar que no sea a mí? Y ahí nomás el tipo se despachó a gusto, no se privó de nada. Dijo, para el hombre a quien su majestad desea honrar, que se mande a traer su vestidura real. Mi vestidura real, su vestidura real. Algún traje que usted haya usado en algún desfile militar. Un caballo que usted haya montado, el mejor. Y que lleve en su cabeza una corona. Eso haría con él. La vestidura y el caballo tienen que entregarse a uno de sus funcionarios más ilustres, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que ese ciudadano ilustre lo pasee a caballo al hombre que usted desea honrar, por las calles de la ciudad, diciendo a su paso, así trata Jerjes a un hombre que él desea honrar. Jerjes lo pensó y dijo, buena idea, man, buena idea. Toma la vestidura y el caballo, y tal como has sugerido, haz todo eso con Mardoqueo. El judío que está sentado a la puerta del rey. Y por favor no omitas ningún detalle de todo lo que sugeriste. Y obviamente tú eres mi hombre más ilustre, así que tú irás gritando delante de él, este es el hombre a quien el rey quiere honrar. ¡El cesta! No me diga que Dios no tiene humor. Por eso no me ofendo cuando me dicen payaso. Dios tiene humor. Esto lo ponemos en Netflix y ¿sabe lo que decimos? ¡Ah, qué fantasioso! Amán planificó llevar a Mardoqueo a la horca al son de los abucheos. Lo tuvo que llevar por toda la ciudad al sonido y al son de los aplausos. Por eso Salmo 23:5 dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de los que me deshonraron. Aderezas mesas delante de mí. Dios no solo nos honra, hablaré según la versión Dante habla hoy. Dios no solo nos honra delante de la jeta de nuestros enemigos, sino que nos hace honrar por nuestros propios enemigos. Eso se llama honra al estilo Dios. Vete acostumbrando. Honra al estilo Dios. Los que se ríen de ti hoy porque tocas el arpa sabrán que eres su rey mañana. Honra al estilo Dios. Dios orquestó los detalles. ¿Cómo alguien puede decir? Esther es el único libro de la Biblia que no se menciona a Dios. Como si para que Dios aparezca en una historia habría necesariamente que mencionarlo todo el tiempo. Para que una prédica sea poderosa, necesariamente el predicador tiene que decir, amén, gloria a Dios, bendito sea el Cordero. ¿De verdad? Cuando Dios habla, simplemente uno sabe que es Él. Cuando Dios está, no tiene que gritar. No aparece su nombre en todo el libro de Esther, pero díganme si hay algo que se parezca más a Dios que esto. Dios orquestó todos los detalles. Imagínate, el rey con insomnio no dejó que se enterara o que recordara lo que había hecho Mardoqueo hasta esa noche, la noche en que el otro canalla había planificado la horca con la mujer. Ahí está, la lectura detallada de las crónicas. La entrada de Amán al palacio durante la madrugada.
Jerjes diciendo, ¿quién está en el patio? Dios orquestó todo, Dios estaba obrando durante toda la noche. Y todavía sigue obrando. Tu siembra no va a pasar desapercibida. Dios lleva un exhaustivo libro de crónicas. Tu honra viene en camino. Alguien necesita oír esto. Y quienes intentaron humillarte, Dios hará que tengan que honrarte a la fuerza. Tu honra viene en camino. Te van a honrar. Van a reconocer que Dios te defiende, que Dios pelea por ti. Pero esta historia tiene todavía un final más inesperado. A la noche siguiente llega la cena número 2 que había pedido Hadasá, Esther. Y también pidió que esté Jerjes ahí, que había tenido un pésimo día paseando al judío. Amán llega a la cena diciendo, ¿qué otra cosa peor que esta me podría pasar? En esa cena Jerjes le pregunta a la reina, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. Hoy me siento bueno. ¿Cuál es tu petición? Y en ese instante la bella Esther da su estocada final. Dice, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, quiero que me conceda la vida. ¿La vida? ¿La vida, Esther? ¿Y por qué dices que peligra tu vida? Pregunta Jerjes. Mi misión es estar aquí para pedirte que te compadezcas de mí y de mi pueblo. Porque a mi pueblo se nos vendió para exterminarnos, matarnos y aniquilarnos. Jerjes no puede creer lo que está oyendo. Ahora que está más enamorado que nunca, le dice, soy Hadasá, la judía. Por eso dijo, mi pueblo. Si matan a mi pueblo, me matarán a mí. Y Jerjes comenzó a conectar los puntos. Jerjes no le llega mucha agua al tanque. No es un tipo... No. Vamos a decir la verdad. O sea, la joya y todo lo que tiene colgado es como que le tiran el cerebro para abajo. Pero empieza a conectar los puntos. Dice, ok, si tú eres judía, quiere decir que a quien se le ocurrió matar a los judíos, por carácter transitivo, también está conspirando matar a mi reina. ¿Quién es el bastardo que ha concebido esta barbaridad? Y ella respondió, este Amán que se acaba de comer una banana recién. Amán comenzó a temblar como una hoja y Jerjes ordenó por escrito que el malvado plan de Amán que había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, sobre él y su esposa, y que fueran ahorcados en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Él pagará, dijo. Por eso me fascina que la Biblia, para ponerle un moñito a la historia, usa esta frase maravillosa. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora, dice la Biblia, se invirtieron los papeles y los judíos ahora dominaban sobre quienes los odiaban. Ese mismo día Jerjes le dio a la reina Esther las propiedades de Amán. El enemigo de los judíos le dijo, tú vas a manejar estas propiedades. Y llamaron a Mardoqueo ante Jerjes porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con él. El anillo con el sello real, que en un momento adornó la mano de Amán, ahora adornaba la mano de Mardoqueo como un obsequio del rey. Mardoqueo fue ascendido a la posición del nuevo primer visir, primer ministro de Persia. Pero claro, los judíos todavía se encontraban bajo sentencia de muerte porque la ley de Jerjes era irrevocable. Ni siquiera el propio Jerjes podía anularla. El rey no podía revocar la ley, así que escribió una segunda ley a pedido de Esther. Y esta segunda ley anulaba la anterior porque decía y añadía que el rey autorizaba a los judíos de cualquier ciudad donde vivieran en el mundo a defender sus vidas, a preservarla bajo el nombre del Dios a quienes servían. Y la bendición entonces fue doble, porque bendijo a todos los judíos que había sobre el planeta Tierra. ¡Impresionante! Entonces, tal vez ya estés viviendo una enfermedad que te está pasando factura y no se va. O es posible que vivas bajo la sombra de algún Amán. O de repente tu socio, tu cónyuge, tu padre ya no es el mismo. Y te decepcionaron varias veces. Tu cónyuge te fue infiel. Tu salud no mejora. Tu amigo no regresa. Y tu mundo, para esta altura del año, se convirtió en un círculo ártico, frío, álgido, de días oscuros, de noches largas, de temperaturas de invierno. Y las noches te suenan demasiado largas. Y entonces estás atravesando tu peor capítulo de tu propia serie. Y estás muy cansado. Sé que estás cansado, me lo dicen tus ojos. Si eso te describe, quiero que me escuches bien. Darte por vencido nunca fue una opción para ti. Simplemente no puedes hacerlo. Rendirte es algo con lo cual no cuentas, te guste o no. Hay mucho en juego.
que te supera, que supera tu propia vida. En las manos de Dios ninguna vida es predecible, ninguna vida termina como creemos que va a terminar. Recuerda las frases favoritas de Dios, y sucedió lo contrario. Recuerda Isaías 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice Dios, y el que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra un hijo de Dios prosperará. Recuerda Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, dijo José, pero Dios lo cambió para bien. En Persia hubo celebración de victoria en todas las esquinas. Ellos entendieron que ahora podían ser judíos a la luz del día, podían abrazar su identidad, no más ocultar, no más clandestinidad. Ya no había que ocultar la nacionalidad. Esther, la reina callada, la simple cara bonita, se convirtió en Hadasa, la heroína judía. Creo que el apóstol Pablo estaba resumiendo el libro de Esther cuando escribió en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados con un propósito. Todas las cosas se acomodan. A veces no va a ser hasta la última noche en que el rey se acuerde. No va a ser hasta el último papel de migraciones o hasta la última onza de su ser cuando un oficial recuerde tu caso, o un abogado, o un contador, no lo sé. Nuestra vida es una historia hábil, genialmente escrita, del gran autor que está obrando para darnos un final épico, grandioso, empírico. Nunca lo olvides, grábatelo en el corazón. Estás aquí, en este país, en esa familia, por una razón. Tu vida es parte de una gran asignación. Te pusieron aquí a propósito y con un propósito. Tienes una asignación. Olvídate de todo lo demás, de la historia, de los personajes y de las licencias que nos tomamos. Pero grábate esto en el corazón. Hazte un favor. Hazte y hazme un favor. Recuerda esto. Fuiste creada o creado precisamente para un momento como este en esta generación. Se eleve hasta los cielos. Te exaltamos, Rey. Decimos amén, amén. Y ese aplauso al Señor de señores. Chao en casa.